Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta semana nosotros vamos a estudiar un tema referente a la función cuadrática. Vamos a leer esta pequeña frase que nos va a ayudar mucho para seguir adelante y poder afrontar la situación que estamos atravesando. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Así que mis chicos, por favor, vamos a esforzarnos si queremos llegar al éxito. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar sobre la función cuadrática. Mire, aquí en estas gráficas tenemos situaciones que representan una gráfica de una función cuadrática. Mire, cuando la chica se lanza a la piscina y sale, cuando un joven lanza un balón en el básquet, cuando lanza una canasta y cuando están lanzando proyectiles. Si podemos ser observadores, nos damos cuenta que estas gráficas tienen una forma muy particular, un tanto similar, es como una curva. Pues en efecto, estas gráficas asemejan a una función cuadrática. La definición nos indica que se llama una función cuadrática a la función polinómica real, de variable real que tiene grado 2. ¿Cómo sabemos el grado de nuestra función? ¿O sabemos que se trata de una función cuadrática o de segundo grado? Justamente porque el primer término tiene su exponente elevado al cuadrado. La forma general es f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, en donde la condición es que a jamás sea igual a 0. El dominio de este tipo de función será el conjunto de los números reales. Y su gráfica va a ser siempre una parábola. Es decir, esa forma que está como un arco se denomina parábola. Las funciones cuadráticas, como dijimos, tienen la forma ax al cuadrado más bx más c. Su gráfica es una parábola y el coeficiente c, es decir, este que está aquí, nos va a indicar el punto de corte de la parábola con el eje de las coordenadas, es decir, con este de aquí. Ahora, la función cuadrática se puede expresar de diferentes formas o tiene diferentes expresiones. El primer ejemplo que tenemos aquí es aquella f de x es igual a x al cuadrado. Como usted puede observar, solo es x al cuadrado. Ya por el hecho de estar la x al cuadrado, ya se trata de una función cuadrática. Una característica de este tipo de función es que el vértice va a coincidir con el origen. Este es el vértice. Tenemos otro tipo de función cuadrática, la de la forma f de x igual x al cuadrado más b. En cambio, este tipo de función cuadrática va a tener el vértice ya sea más arriba o más abajo de el origen, como usted puede observar. Existe la forma de la función cuadrática, la completa. Es importante que nosotros sepamos distinguir cuando se trata de una función cuadrática completa. Cuando se trata de una función cuadrática completa, tenemos que identificar los elementos que son a, b y c. Tenemos, si f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1, estamos hablando de una función cuadrática. Esta está completa en sus términos. En este caso, a va a ser 2, que es el coeficiente, b va a ser 3 y c será 1. Ahora, la intersección con el eje y. En la función cuadrática completa, este coeficiente c, es decir, este último que está aquí, nos va a indicar la ordenada del punto donde la parábola corta interseca al eje y. Mire, justo donde está cortando en y. Depende del caso, puede ser el corte en y positiva o en y negativa. Toda gráfica de una función cuadrática recibe el nombre de parábola. Y esta parábola tiene elementos que es importante que usted los conozca. Los elementos que se destacan son el vértice, que puede ser el punto más alto o el punto mínimo.
Tenemos el eje de simetría, que va a ser aquella recta que va a pasar desde el vértice hacia la parte superior y va a cortar en dos partes a la gráfica. Tenemos los cortes de intersección con el eje de las X, o también se les conoce con el nombre de ceros, ¿sí? Y también la intersección en el eje de Y, que ya dijimos hace un rato, que corresponde al valor de C. Ahora, también debemos conocer que las funciones cuadráticas pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. ¿Qué se refiere esto? Esto se refiere a la abertura de la gráfica. Va a ser cóncava hacia arriba cuando A, es decir, el valor del coeficiente de X, sea mayor a 0. Si es menor a 0, inmediatamente la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Cuando hablamos de concavidad, estamos hablando de máximos o mínimos, ¿sí? Cuando A es mayor a 0, va a ser un máximo. Y cuando A es menor a 0, va a ser un mínimo. Pues, ¿cómo vamos a graficar una parábola? Una manera de graficar la función cuadrática es haciendo uso de una tabla de valores, como lo muestra el siguiente ejemplo. Tenemos y es igual a x al cuadrado menos 4. Sabemos que se trata de una función cuadrática porque el primer término está al cuadrado. ¿Qué hacemos? Ponemos los valores en x, que es el término independiente, y en función de lo que ponemos en x, obtenemos el valor de y. Y siguiente punto corresponde a ubicar los puntos en el plano cartesiano y por último, unir dichos puntos. Para hacer estos cálculos, nosotros podemos hacerlo obviamente de forma mental. Podemos hacer con ayuda de un lápiz, incluso hasta con ayuda de una calculadora, que sería lo ideal para comprobar. Otra manera de graficar la función cuadrática es teniendo en cuenta ciertos elementos. Entre ellos son el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto alto o el mínimo de la gráfica. Para calcular el vértice existen dos formas. Una de ellas es aplicando esta fórmula que dice x es igual a menos b sobre 2a. Para ello necesitamos los valores de A, de B y C, ¿sí? Y otra forma es trasladándole de la forma polinómica a la forma canónica, ¿sí? Que esa consiste en completarle a la función y convertirla en un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, para que usted pueda realizar la actividad, yo le presento aquí unos ejemplos similares. Tenemos graficar la función f de x es igual a x al cuadrado. Esta sí es una función cuadrática, porque como podemos observar, x está al cuadrado. No tenemos coeficiente, pero se sobreentiende que hay un 1. Como no hay ningún signo, es 1 positivo. Ahora, voy a la tabla de valores, pongo valores en x, recordemos que en x es la variable independiente, puedo poner los que a mí se me ocurran, ¿sí? Voy a poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y en función de lo que puse en x, obtengo y. Aquí les he hecho el ejemplo de los dos primeros valores. Mire, menos 2 al cuadrado es igual a 4, menos 1 al cuadrado es igual a 1. Vamos a observar otro ejemplo. Tenemos f de x es igual a menos x al cuadrado. Asimismo, ponemos los valores en x y de acuerdo a los valores que pongo en x, evalúo. Cuando yo reemplazo estos valores se denomina evaluar y obtengo los valores de y. Como pudimos observar, los valores que obtuve y los uní en el plano cartesiano me dan una gráfica, ¿sí? Cóncava hacia abajo. Nos hubiéramos podido dar cuenta desde el inicio que iba a tener esa forma, porque si nos fijábamos que A era menor a 0, A es este valor, y obviamente la gráfica nos iba a salir de esa forma. Ahora, otro ejercicio también nos dice que hallemos el vértice de la parábola, luego la tabla y la gráfica correspondiente. Para ello vamos a utilizar nosotros la fórmula del vértice. Vértice es igual a menos b sobre 2a. Para ello voy a sacar los valores que corresponden a A, B y C. El valor de A
En este caso es 1, en B 2, menos 2 y en C no tenemos. ¿Qué hago? Reemplazo, hago los cálculos aritméticos y procedo a encontrar el valor del vértice. Para hallar el otro valor del vértice, simplemente este valor que me salió 1, lo reemplazo en la forma original y nos va a quedar que va a ser igual a 1. Entonces, yo ya tengo aquí expresada, graficada, la función correspondiente que nos solicitaba. Otro ejercicio nos decía, continuamos con el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que hicimos? Reemplazamos el valor que obtuvimos, menos 1, ¿sí? En la ecuación original y obtenemos el otro valor. Entonces, el vértice va a ser 1 y menos 1, ¿sí? Mire, aquí está el valor del vértice, que es este punto. Luego vamos a hallar los ceros de la función o cortes de los ejes. ¿Qué hacemos para ello? Lo que debemos hacer es fijarnos en la expresión y la factorizamos. X al cuadrado menos 2x es igual a x que multiplica a x menos 2. ¿Qué hacemos? X igualamos a 0 y x menos 2 igualamos a 0. Una vez que nosotros hacemos esto, despejamos y vamos a obtener los valores. X igual a 0 nos queda igual. X menos 2 es igual a 0. Como está restando, pasa al otro lado sumando. Y nos va a quedar X es igual a 2. Entonces, los cortes o los ceros van a ser 0 y 2. Vamos al último ejemplo que nos solicitaba. Dice, llevar la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 5 a la forma f de x es igual a que multiplica a x menos h todo al cuadrado más k. Luego escribir las coordenadas del vértice. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Vamos a cambiar de la forma polinómica a la forma canónica. ¿Qué es lo que debemos hacer? Voy a llevar a toda esta expresión a la forma x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué x menos 1 al cuadrado? Porque el segundo término en este caso es negativo. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la expresión para no olvidarme a la que yo quiero llegar. Entonces, x al cuadrado menos 2x más 1, ¿sí? ¿Por qué es más 1? Porque yo estoy buscando el valor que haga que esto se haga un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, sé que el valor que le corresponde es 1. Como yo no puedo alterar esta expresión, la voy a restar. Aquí la sumé, acá la resto. Y luego le adiciono el valor que nos faltaba, acá, más 5. ¿Y qué es lo que procedo a hacer? Resuelvo el paréntesis. ¿Qué me queda? X menos 1 al cuadrado. Y efectúo la operación. Menos 1 más 5 es igual, menos 1 más 5 es menos 4. Como el vértice de la parábola, cuando hablamos de la forma canónica, va a ser h y k, simplemente yo me voy a fijar a qué valores corresponden a h y a k. Vamos a ver qué nos quedó. Tenemos que h, en este caso, va a ser el valor 1, ¿sí? Y k, en este caso, va a ser el valor menos 4. Pero tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Que si tomamos el valor de h, ¿sí? Al rato de trasladarle para encontrar el valor del vértice, le debemos cambiar el signo, mientras que el valor de k va a ser con su propio signo. Por tanto, el vértice va a ser 1 y menos 4. Bueno, chicos, espero que las veces que sea necesario puedan volver a revisar y observar, y estoy segura que con esta explicación ustedes van a poder resolver los ejercicios. Espero para ustedes lo mejor, el compromiso de que hagan las cosas a conciencia. Estamos atravesando una situación un tanto diferente. Me gustaría utilizar otros medios, pero lamentablemente no se puede para poder llegar de la mejor forma. Es un gusto para mí y espero verlos pronto. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo.